y al pueblo de Dios también, con gozo, con gozo, con gozo, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, alabemos a Dios, hermano. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Alabemos a Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos sean todos. Dígalo. En el nombre de Jesús, aleluya. Así que vamos a ir a la Biblia para no perder más tiempo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 35. Aleluya. Mateo capítulo 12, verso 35. Vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Amén, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Siéntase en libertad esta mañana de usar panderos, de usar las manos, de todo lo que sea, cuando estemos predicando la palabra del Señor, porque estamos enviando un mensaje al mundo de poder, de vida, de avivamiento y de gozo, en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito Dios. Así que, muy bien, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia, porque has sido fiel hasta este momento, nos has guardado. Gracias, Señor, porque hasta este momento nadie ha salido con una temperatura fuera de lo normal, porque confiamos en tu gracia y en tu misericordia, y que estamos protegidos con la sangre de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Muy bien, pueden sentarse. Hoy vamos a hablar cosas bonitas del Padre de los Padres. Sentimos mucho que el Día de la Madre pues no pudimos hacer algo bonito. Estábamos cada quien en casa, pero aún con todo les enviamos algún saludo en aquella ocasión virtualmente. Pero ahora
vamos a hablar de los padres. Y hemos leído en Mateo capítulo 12, verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Amigos y hermanos, en esta mañana, y todos aquellos que nos están escuchando alrededor del mundo a través de las redes sociales, que de hecho desde ya estamos enviando un saludo a todos los padres donde quiera que nos escuchen. Decía que hoy con las redes sociales, con los medios electrónicos que la tecnología nos provee, abundan los saludos, la serenata, los regalos y ante todo palabras bonitas hacia el padre o la madre, a la madre cuando es el día de la madre, al padre cuando es el día del padre. Tristemente algunos hasta estos días se acuerdan que tienen padre, pero ese es otro tema. Pero siempre es más la gente agradecida. Y también, por qué no decirlo, hay padres que no han sido lo suficientes padres. Y por eso es que el tema de esta mañana es cómo merecer el título de padre. Cómo merecer el título de padre. Entonces, hay personas que no siempre tienen cosas buenas que hablar de sus padres, porque yo los he escuchado. Y aquí que como hay padres, madres o madres buenos y madres buenas también que se han ganado ese honroso título de padre o de madre. Y esta vez dado la ocasión, como dije, vamos a hablar de los padres y cuáles son los requisitos para merecer ese título tan honroso. ¿Cuántos se sienten contentos esta mañana de ser padres? Amén, amén. Gracias, hermano Rubén. Amén. A veces no siguen los amenes por las mascarillas. Pero aquí estamos confiando, hermano, estamos creyendo en el poder de Dios y en la gracia del Señor. Todos tenemos que morir un día. Aquí no habemos nadie en el mundo que estemos inmunes a la muerte. Todos vamos a morir. El escritor de los Hebreos lo dejó estampado en la Biblia y dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después dice en el juicio. David estaba consciente de que su vida sobre esta tierra estaba llegando al ocaso. El rey David estaba llegando al ocaso. Ya todo lo que él había dado, lo había dado, lo que había hecho, lo había hecho. Pero ya estaba consciente de que sus días ya eran cortos. Y alguien más debería tomar el reinado. Y dado que este era monárquico y dinástico, pues obviamente era su hijo Salomón, el indicado. Y yo estaba viendo el día de ayer cómo Salomón, o cómo David, mejor dicho, le está aconsejando, le está dando instrucciones a Salomón sobre el reinado que iba a tomar. Y le dijo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esas palabras ahora constituyen el mejor consejo de padre a hijo. Esfuérzate y sé valiente. David había sido un hombre que, a pesar de sus fallas, se había ganado el favor de Dios. De hecho, se conoce como conforme al corazón de Dios. No que fuera igual a Dios de ninguna manera, sino conforme al corazón de Dios. Y esas palabras que le está transfiriendo a Salomón, su hijo, reflejan el mejor consejo para Salomón, como producto de alguien que había superado toda clase de pruebas y adversidades. Porque si conocemos la historia, el historial de la vida de Salomón, ¿quién fue Salomón? O mejor dicho, David, perdón. Basta con leer el libro de los Salmos, vamos a encontrar las situaciones tan difíciles que vivió durante gran parte de su vida.
Aquel muchachito que había derrotado al gigante Goliat con una piedrecita, que ni siquiera había usado las otras 5, con una. Y ahora lo vemos huyendo, a veces de Saúl, a veces de su propio hijo, perseguido por los enemigos. David había superado toda clase de pruebas. Entonces tenía todas las credenciales, toda la autoridad para decirle a su hijo: esfuérzate y sé valiente. Un hombre que hasta hoy día se considera uno de los reyes más queridos de Israel. Ahora Salomón tenía el mejor ejemplo y modelo a seguir. Y este mismo Salomón, que es el escritor del libro de Proverbios y se conoce como el sabio Salomón, ahora él, mucho tiempo después que David le dijera: esfuérzate, sé valiente, ahora Salomón dice: oíd, hijo, la instrucción de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Esto va para los hijos. Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Entonces, hemos visto el primer punto: un buen padre necesita vivir lo que enseña. Grave es eso. Un buen padre necesita vivir lo que enseña. Y el segundo punto de este tema es: un buen padre advierte sobre las malas influencias a sus hijos. Un buen padre advierte sobre las malas influencias a sus hijos. El tercer punto: un buen padre dedica tiempo a sus hijos. Y el cuarto: un buen padre instruye a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Entonces, ya vimos, por ejemplo, que un buen padre necesita vivir lo que enseña, y si alguien lo había vivido era David para poder aconsejar a Salomón. Ahora veamos: un buen padre advierte sobre las malas influencias. Y dice: no comas pan con el avaro, ni codicia sus manjares, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Cuántos han escuchado el dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres? Eso lo escuché yo desde muy niño. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y ahora también dice, por ejemplo, escuché también: el que anda con la miel, algo se le pega. Es decir, si andamos a buenas. Y también hay otro dicho muy popular que dice que al que buen árbol se arrima, de buena sombra disfruta. Pero si nosotros invertimos eso y entonces le damos lo contrario, entonces las amistades influyen mucho, la gente con quien nuestros hijos se relacionan. Y ahora Salomón, está diciendo: no comas pan con el avaro, ni codicia sus manjares, porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Tal es el come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces aquí vemos un consejo: es el saber seleccionar, decía, las amistades, las asociaciones de nuestros hijos. Todos tuvimos que haber escuchado ese: dime con quién andas, te diré quién eres. Y el apóstol Pablo dice: no os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No os engañéis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, un buen padre desea siempre lo mejor para sus hijos. Y los padres que están en esta mañana aquí, hasta donde yo tengo una idea, o hasta donde yo sé, gracias a Dios, padres que han sabido dar un buen ejemplo a sus hijos. Y todos los que han pasado por esta congregación, hasta el momento, ha habido padres también que lamentablemente han deshonrado el título de padre, al igual que madres también.
pero en la mayoría damos gracias a Dios. Porque donde se enseña la palabra, donde se predica la palabra, donde se instruye con la palabra del Señor, entonces, hermano, se producen hogares saludables, familias saludables, hijos obedientes, hijos temerosos de Dios. Y ahí el consejo de que instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Lo que nosotros somos, eso van a ser nuestros hijos. Y lo que nuestros hijos sean, eso van a ser sus nietos. Porque eso irá de generación en generación. ¿Cuántas veces escuchamos, por ejemplo, de hermanos que quizás no le están sirviendo al Señor como deberían de hacerlo? Pero dicen, es que mi abuelo nos enseñaba esto. Es que mi abuelito nos enseñaba. Es que mi papá. Y ahí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo cuando instruye a Timoteo. Pablo reconoce la asesoría, el consejo de su madre Eunice y de su abuela Loida, que habían instruido a aquel niño en el consejo, en las sabias enseñanzas de lo que es la palabra del Señor. Entonces un buen padre desea siempre lo mejor para sus hijos. Que no tengan que sufrir lo que ellos sufrieron. Que nuestros hijos no tengan que pasar lo que nosotros vivimos. Que nuestros hijos no tengan que vivir lo que nosotros, las adversidades, las situaciones que nosotros vivimos. Que podamos nosotros realmente sentirnos honrados de ver a nuestros hijos sirviéndole al Señor. Aleluya. No necesariamente tuvimos que haber nacido en un hogar cristiano, evangélico. Sin embargo, hasta este día hay gente que me saluda. Gente que yo nunca, ni siquiera me imaginé que a través de las redes sociales me han localizado y me dicen, usted es hijo de don fulano y tal. Sí, gracias a Dios. Y me hablan de mi papá. Yo conocí a su papá. Y hasta alguien me dijo recientemente, hombres como su papá ya no hay. Yo creo que sí los hay todavía. Yo creo que sí los hay. Aleluya. Bueno, están tan gozosos que yo no los veo que estén contentos, ni porque es día del Padre. Alabe a Dios, hermano. Glorifique a Dios. Dele gloria a Dios. Alábele. Bendito Dios. Aquí hay vida. Y por eso estamos transmitiendo vida. Aleluya. Que no podamos tener a toda la congregación, pues ya lo hemos dicho. Hay reglas, ¿verdad? Estamos obedeciendo. Amén. Pero gracias a Dios por lo que está en esta mañana. Alabe a Dios porque así me dijo hoy. Hombres como su papá ya no hay. Yo creo que sí los hay. Donde se predica la palabra, donde se enseña la palabra. Aleluya. Si nosotros hemos instruido a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra y los hemos enseñado a venir a la iglesia. Aleluya. Yo recuerdo cuando mis niños estaban pequeños. Después de trabajar 8 horas, 9 horas en lo secular, manejar camiones en pleno mes de julio, agosto, con el calor que había, peleando con el tráfico, llegar a la casa solamente medio arreglarme, a bañarme, a comer y a salir con el Benz a recoger hermanos. Mi familia y yo eran los primeros en salir de casa y los últimos en llegar. Aleluya. Y no había aquello ahí no había que estar todos los días de culto, porque ¿con quién nos íbamos a dejar? No había que dejarnos. Aleluya. Entonces, hermano, tenemos la autoridad, tenemos la solvencia moral para poder decir, hermano, que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, cuando fuera grande, no se apartará de él. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, un buen padre desea siempre lo mejor para sus hijos. Que no tengan que sufrir, decía, lo que ellos sufrieron. Hay padres que se esfuerzan para que sus hijos vayan a las mejores escuelas,
cuando les es posible, que se esfuerzan trabajando duro para que sus hijos tengan la mejor educación. Y también los hay padres que pretenden dejar la educación de sus hijos en los maestros, y eso no es correcto. O en el pastor. Hace un tiempo escuché de un pastor que me dijo que un padre de familia que nunca llegaba a la iglesia mandaba a sus hijos para quedarse viendo televisión, para quedarse viendo el partido, los mandaba más bien para quitárselos por un rato. Y un día le llama al pastor y le dice: ahí le mando a mis hijos para que me los enderece. Y el pastor le dijo: yo no soy enderezador, soy pastor. Enderécelos usted, porque esa es su obligación. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Si es para Dios, el aplauso, denlo con libertad, con gozo, duermen los pañuelos con libertad en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, hay poder. Ahí le envío, ahí le mando a mis hijos para que me los enderecen. Y él viendo televisión en su casa, muy campante, viendo el partido, más bien mandaba a los niños a la iglesia para quedarse muy cómodamente en su casa. Y eso los hay, y aquí los hemos tenido. Los padres que mandan a sus hijos a la iglesia para, más bien que les ayuden en la iglesia mientras ellos se pasan muy campantes o hacen otra cosa. Pero gloria a Dios por aquellos padres que traen a sus niños desde bebitos, desde cuando estaba incluso en el vientre de la madre, aleluya. Ese niño, gloria a Cristo, está creciendo, bendito Dios, hay poder en Cristo, aleluya. Nosotros no teníamos con quién dejar a nuestros babies, teníamos que traerlos a la iglesia, gloria a Cristo Jesús. No había medios para pagar tampoco quien los cuidara, bendito Dios. Y gracias a Dios no se enfermaban. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y aquí hay testigos, aquí hay gente que nos conoce, aquí hay gente que conoce nuestra historia. Aleluya, bendito Dios, hay poder en Cristo Jesús. Ahí están sirviéndole al Señor. Ya están sirviéndole al Señor. Hay poder en Cristo. Por eso dije, creo tener autoridad moral, bíblica, pastoral, para decir: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aleluya. Entonces, ya vimos el segundo ejemplo. Un buen padre advierte sobre las malas influencias. Está pendiente de quiénes son sus amistades. Padre, ustedes ahora, hoy en día, con la tecnología, hay que estar pendiente de ver qué están viendo nuestros hijos en el celular, qué están escuchando. A veces ponen los audífonos y solo ellos saben lo que están escuchando. Y más si los papás tristemente no hablamos lo suficiente, no conocemos suficiente inglés, pues podemos creer que ellos están, y los niños, quién sabe que están escuchando. Hay que tener cuidado, porque un buen padre advierte sobre las malas influencias de sus hijos. Y ahora vemos el tercer punto: buen padre dedica tiempo a sus hijos. Dice el apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Diligencia es cualidad para desarrollar algo bueno. Es sinónimo de esmero y eficacia. Levanten la mano los padres diligentes en esta mañana acá. Levanten la mano los padres diligentes esta mañana aquí. Aleluya, hay poder en Cristo. Entonces, diligencia paternal supera cualquier regalo, por caro que sea. Hablando de regalos, también un buen padre sabe seleccionar los juguetes para sus hijos.
Ahí andan los niños ahí con ametralladoras, con rifles de plástico, con pistolita, pero cuando lleguen a ser grandes, entonces no van a ser de plástico, no van a ser de mentirita, van a ser de verdad. Y usted se va a lamentar cuando mire a sus hijos en la cárcel, envueltos en pandillas, en drogas, en crímenes. Entonces usted se va a lamentar y entonces va a venir al pastor, quién sabe si sea su servidor, ore por mi hijo porque está en la cárcel. Pero cuando usted tuvo la oportunidad de educarlo, no lo hizo. Estoy hablando no solamente a la congregación, sino a todos los que están escuchando alrededor del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Qué pena, qué triste. Por eso instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La diligencia paternal supera cualquier regalo, por caro que sea. Un padre sabio no necesariamente tuvo que haber pisado las aulas universitarias, ni siquiera ir a la escuela. Mi papá y la gente que me conoce, me está escuchando. Yo sé que ahorita mismo hay gente que me conoce aquí y en mi pueblo que me están escuchando y que algunas veces quizás lo pudieron haber conocido. No fue a la escuela, él aprendió a leer en el ejército. Pero nunca le escuché una mala palabra. Nunca escuché que discutiera con mi mamá delante de nosotros. Nunca. Nunca le vi tomarse una cerveza delante de nosotros. Si es que se las tomaba. Porque ni siquiera nunca le vi llegar con algún indicio de que había tomado. Por eso, aleluya. Ni siquiera se necesita ir a la escuela. Un padre sabio no necesariamente tuvo que haber pisado la escuela. Ya dijimos que la escuela produce conocimiento, pero en este caso la sabiduría viene de Dios. Así lo dice Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Alabe a Dios esta mañana. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aleluya. Oiga una vez más, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, la escuela produce conocimiento, provee conocimiento. Los libros proveen conocimiento, pero sabiduría solamente viene de Dios. Y lo digo porque yo he escuchado gente con altos títulos universitarios, políticos que cuando están frente a la televisión hablan con esa pulcredad, con ese lenguaje tan pulcro, pero cuando están en su ambiente parece que le salieran serpientes de su boca. Los he escuchado. Aleluya. Yo fui vendedor de libros y había un diputado que seguro ya murió. Era amigo de la familia. Y un día, dado la amistad, pues yo le vendí una enciclopedia. Y nunca que pagaba hizo los pagos. Iban los cobradores a cobrarle y nada. Los guardaespaldas aparecían, las secretarias, siendo diputado. Un día me dice el gerente de la compañía: señor Monroy, este es su cliente. Mire, no ha pagado un macho ni un pago. Le sugeriría que vaya usted a hablar con él. Lo iba a buscar al Congreso, lo iba a buscar a donde estaba, y nada, nunca. Que dejara el mensaje, que le iban a decir. Un día, era tanto, se me ocurrió irlo a buscar a su casa. Y estaba yo a la hora que supuestamente llegaba, y cuando me vio, me conoció. Se bajan los guardaespaldas, casi me encañonan, y me dice... Y yo pues quise hablarle y me dice: esta es mi casa, aquí vengo a descansar, búsquenme en el Congreso. Pues si el Congreso estaba hasta aquí de buscarlo.
Pero cuando hablaba en la televisión, cuando hablaba en la radio, cuando hablaba en sus conferencias de prensa, hablaba con una pulcredad, palabras puramente del diccionario, parecía un poeta. Pero ahora era la otra cara de la moneda. Por eso dije, la escuela, la universidad provee conocimiento, pero la sabiduría verdadera viene de Dios. Amén. Aleluya. Amén, amén. Y entonces, hermano, el salmista dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y muchos de nuestros padres, dije, nunca fueron a la escuela, pero poseían una sabiduría muy difícil realmente de encontrar, pero que la hay, porque todavía hay hombres que merecen, que hacen honor al título de hombres, al título de padres, al título de esposos. Y gracias a Dios, porque todavía, por eso decimos que mientras la iglesia esté hacia el mundo, medio se mueve todavía, es porque la iglesia de Jesucristo está en esta tierra. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces somos nosotros los que le damos sabor al mundo. Pero el día que la iglesia se vaya de esta tierra, entonces será el lloro y el crujir de dientes, porque entonces la gente va a saber, va a sentir, entonces va a decir: ¿dónde estaban los aleluyas? ¿Dónde estaban los gritones? ¿Dónde están los escandalosos? ¿Dónde están los fanáticos? Pero los fanáticos, los gritones, los escandalosos ya estarán en la voz del Cordero. Alabe a Dios en esta mañana, alabe. Estaremos en la voz del Cordero con Cristo Jesús, recibiendo nuestros galardones. Y mientras tanto, aquí en la tierra estará la gran tribulación, aleluya, donde los hombres buscarán la muerte, y aún la muerte huirá de su presencia. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y miren, un buen padre instruye a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán escritas en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablar de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Una vez más, Proverbios 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y tristemente hay padres que ni siquiera oran para comer. Pues no espere que sus hijos lo hagan. No se oye el padre, dijo el sacristán, ¿verdad? Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús, alábele, porque Él es grande. Lo primero que el niño debe de vivir es el culto familiar en el hogar. Lo primero que el niño debe de vivir es el culto familiar en el hogar. El día que no hay servicio en la iglesia, pues lo hago en mi casa. Tampoco se oye, ¿verdad? Gloria a Dios. Si el niño ve a sus padres venir cada domingo, pues dominguero va a ser también. Y si el papá venía cada semana, el niño va a venir cada 15 días, cada mes, y de repente ni va a venir también. ¿Okay? Entonces, lo primero que el niño debe vivir es el culto familiar en el hogar. Traerlos a la iglesia, y no solo enviarlos, como dijo él, este hombre, ahí le mando a mis hijos para que me los enderece. Traerlos, venir con ellos. El pastor le dijo: yo no soy enderezador, yo soy pastor. Enderécelos usted, es su obligación. Entonces, lo que hoy les enseñemos a nuestros hijos es lo que será mañana.
Repito, bien conocido este texto, Proverbios 22:6. Yo creo que no hay maestro de escuela dominical que no lo haya dicho alguna vez a sus alumnos. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Aleluya. Hay hijos que han nacido en el Evangelio, crecido en el Evangelio, y que por una razón se desviaron, se descuidaron, pero reconocen y saben. Y cuando uno les habla de Cristo, aunque ya a veces quieren, quisieran, pero hay una fuerza diabólica poderosa que los tiene prácticamente poseídos, y que quieren, pero ya se les hace difícil, porque así reconocen el principio de la palabra del Señor. Es ahí donde el pueblo de Dios necesita meterse en oración para romper cadenas y ataduras de pecado, y que Dios alcance, el poder de Dios, la palabra de Dios alcance todas esas vidas que han caído en esclavitud diabólica. Y en conclusión, un buen padre, dijimos, necesita vivir lo que enseña. Un buen padre instruye a sus hijos en la selección de sus amistades. Un buen padre dedica tiempo a sus hijos y los instruye conforme a la palabra de Dios. Así que con estos principios nos habremos ganado el honroso título de padres, y de ahí cómo merecer el título de padres. Y padres con mayúscula, honor, respeto. Y si eso hacemos, les estaremos dejando el mejor legado a nuestros hijos, y ellos lo transmitirán a los hijos de sus hijos, y ahí se irá de generación en generación hasta que Cristo venga. Amén. Con esta palabra, padres, tanto que están aquí presentes como padres que están alrededor del mundo, donde quiera que estén escuchando, un abrazo de feliz Día del Padre. Yo sé que en nuestros países se celebró el 17 de junio, esta semana. Aquí lo celebramos el domingo, pero prácticamente la semana donde se honra a los padres. Así que un abrazo. Si tú no has sido el padre que hubieras debido de ser, que hubieras querido ser, pues en esta mañana tienes la oportunidad de arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Si no tuviste el padre por excelencia que deseabas o hubieras querido tener, ¿okay?, pues tú sé el mejor padre. Aleluya. Igual que madres, si no han tenido la madre que desearon tener, pues denle gloria a Dios, porque Dios es padre y madre. Dios es todo. Aleluya. Y en esta mañana pues estamos orando. Así que si estás escuchando esta palabra donde quiera que te encuentres, y sabes que esta palabra ha tocado tu corazón, puedes decir en esta mañana, repetir esta palabra: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. No he sido el padre que mis hijos merecían, pero me arrepiento en esta mañana y te pido perdón. Y que los años que me quedan yo pueda ser el mejor padre que mis hijos desean. Y si has sido un padre por excelencia, pues glorifica a Dios, da gracias a Dios. Glorifica a Dios por eso. Y sigue dando ese ejemplo, que tu legado va a perdurar por siempre. Aleluya. Así que vamos a orar en esta mañana por los padres, tanto por los padres de aquí como los padres que están allá afuera. Pero vamos a hacer una cosa.
Vamos a orar primero por los padres que nos están escuchando alrededor del mundo y luego que oremos por los padres. Y también no se olvide orar por los médicos que están al frente de la pandemia, por los presidentes. Aquí ya dije que gracias a Dios hasta este momento nadie ha salido con temperatura más allá de lo normal. Gracias a Dios, porque estamos aquí desde hace 2 semanas con la iglesia abierta y Dios es bueno. Amén. Entonces, así que vamos a orar en esta mañana. Voy a pedir a la congregación ponerse de pie. Vamos a orar por los padres del mundo y luego cortamos la transmisión para quedarnos con la iglesia local. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana hemos predicado tu palabra. La hemos anunciado a los 4 vientos. Y yo sé gente que ha escuchado esta palabra en esta mañana. Donde quiera que se encuentren, Señor, si es en la ciudad, si es en el pueblo, si es allá en la orilla del río, si es en una aldea, si es allá en la montaña, Señor, pero donde quiera que estén, Padre. Bendecimos a los padres en esta mañana. Los bendecimos, Padre, para que ellos sean cubiertos con tu sangre, y aquellos que han repetido las palabras, aquel que ha repetido la palabra, que se ha convertido, quizá nunca lo vamos a ver en esta tierra, a lo mejor sí. Pero Padre, te pedimos misericordia, que lo cuides, que lo protejas con tu sangre, en el nombre de Jesús, y que le des la fortaleza necesaria para que él siga adelante. Igual que madres que por la pandemia no pudimos celebrarles como hubiéramos querido, pero en el nombre de Jesús bendecimos a los padres y a las madres en este día. Aleluya. Gracias. Así que Dios bendiga a todos los seguidores a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Un abrazo y hasta la próxima.